Bendiciones, hermanos y hermanas, amigas y amigos, sean bienvenidos a Fraternidad Cristiana Libertad. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos dan de poder compartir algo de la palabra de Dios. Soy el hermano Juan de la Rosa y agradezco a mi hermano pastor Jonathan esta oportunidad que me da de poderme dirigir hacia ustedes. Vamos a hacer una pequeña oración. Padre, te damos gracias en este precioso día por tu misericordia, por tu amor, Señor. Dirígenos, Padre eterno, a toda palabra. Dirígenos, Señor, en esta predicación que vamos a poder compartir con los que nos están viendo. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Si hay algo, hermano, que nos ha demostrado esta pandemia, esta situación difícil que estamos viviendo por el COVID-19, es la vulnerabilidad del ser humano. El ser humano realmente es muy vulnerable a las situaciones que están pasando. Y esta no es la excepción. Esta pandemia que estamos pasando no es la excepción de que el ser humano muestre su vulnerabilidad que tiene. Es muy frágil el ser humano. El libro de Salmos dice que la vida es como una neblina que en un momento está y en otro momento se va. Y esa cosa es simple y sencillamente demostrarnos que solamente hay una situación en la cual podemos depender solamente de Dios para poder salir adelante, que nuestra vida en realidad depende y está en las manos de Dios. Pero a través de los tiempos el ser humano ha pensado que solamente Él es el centro de todo y que realmente no necesita a Dios. En una ocasión le preguntaron a la hija de un gran evangelista, la hija de Billy Graham, le preguntaron en un programa norteamericano, y como que el conductor la quiso como poder meter en un problema de hacerle la siguiente pregunta. Le dijo, bueno, ¿y por qué, si Dios existe, Dios es amor, por qué hay tantas situaciones difíciles en la vida? Con los niños, con los jóvenes, con los ancianos, en fin. Y simple y sencillamente esta hija de este evangelista le dijo lo siguiente: porque han echado literalmente a Dios de sus vidas. Simplemente le han dicho, Dios, no te necesitamos, vete de nosotros podemos solos como seres humanos. Pero toda esta situación nos ha mostrado que el ser humano realmente es frágil, que realmente no es todo lo que el ser humano piensa, necesita de Dios en su vida. Yo quiero reflexionar a través de la palabra de Dios, que a través de la escritura y específicamente en el libro de Romanos, Dios nos dice que hay un poder disponible para nosotros. Hay varios ahí, desde Romanos del capítulo 1 al versículo 8, al capítulo 8 nos da toda la situación de qué es la gracia redentora de Dios. Y eso nos lleva a ver que a través de la escritura, a través del libro de Romanos, nos da la gracia del Señor, que realmente todo es por algo importante, que es la fe en el Señor, la fe en Cristo Jesús. Nuestra dependencia tiene que ser una dependencia al Señor Jesús, porque necesitamos a Dios en nuestras vidas. No sé si me imagino que en estos últimos tiempos de pandemia, la frase quizás más repetida, ya sea en el hogar, ya sea en el hospital, ya sea una persona que se sienta mal o que está enferma, yo creo que la frase más común que se oye y que ha habido es: Dios mío, ayúdame, o ay, Dios mío, ¿qué está pasando? Pero las personas no dejan de mencionar a Dios, pero no nada más necesitan mencionarlo, necesitan tener a Dios con ellos en sus vidas. Y voy a leer una parte de la escritura que está en el libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16 al 17. Dice así lo siguiente, y el encabezado de estos dos versículos dice: el poder del Evangelio. Y el primer poder disponible es el poder del Evangelio. Evangelio quiere decir buenas nuevas, que es el poder que hay disponible para la persona que con un corazón constricto y humillado se acerca al Evangelio del Señor Jesús. Es el primer poder disponible que tenemos nosotros como seres humanos, como
gente que ha sido lavada por la sangre de Cristo, o que nos queremos acercar al Señor, es el primer poder disponible, el poder del Evangelio. Dice el libro de Romanos, capítulo 1, versículos 16 y 17, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Entonces el Evangelio es un poder de Dios, es algo que nos puede llevar a un impacto en nuestras vidas, no nada más en esta vida, sino que nuestra vida trascienda hacia la salvación de Dios, hacia la ira de Dios, porque la gente está alejada de Dios. Necesitamos, los que ya conocemos al Señor, acercarnos más a Dios, y los que no conocen a Dios, acercarse a Dios, porque hay poder y hay salvación en Cristo Jesús. Por eso, hermano, el primer poder disponible es el poder del Evangelio. Pero este es poder sobre el temor. Ahorita hay mucho miedo, hay mucha preocupación, se han disparado las enfermedades mentales, emocionales, por toda esta situación que está pasando. Y el primer poder, el poder que está aquí, es el poder sobre el temor a través del Evangelio. Si hay algo que a mí siempre me ha, y lo comparto muchas veces, y lo he platicado varias veces con amigos en predicaciones, es el gran temor que yo tenía de poder hablar delante de la gente. Y yo me acuerdo a los 8 o 10 años que si la maestra, por ejemplo, me fuera puesto a elegir y me fuera dicho: Juan, ¿qué prefieres? ¿Hablar delante del salón y dar, por ejemplo, una recitación o un poema, o lavar los baños? Yo hubiese elegido, sin pensarlo, la segunda opción, porque tenía temor. Pero Dios, a través de su misericordia, ha ido quitando ese temor a través del Evangelio. Pero esto se logra solamente por la gracia salvadora en Cristo Jesús. Esto se logra solamente a través de la fe en Cristo Jesús. No es tener fe en la fe, es tener fe en Cristo Jesús. ¿Cómo puedo yo vencer el temor? Ese poder disponible sobre el temor solamente se logra a través de Cristo Jesús, a través de que el Señor esté con nosotros, a través de que nosotros mismos, nuestro propio ego, nuestro propio yo, sea quitado y dejemos que el Señor Jesús gobierne nuestras propias vidas. Por eso, hermano, es que el Señor quiere que nosotros podamos poner o tomar bien ese poder sobre el temor, sobre el miedo. Y es muy diferente a tener precauciones en esta pandemia que estamos viviendo al temor. El temor te lleva a encerrarte, a pensar que no hay esperanza, que no hay fe, que no hay Dios. Pero cuando tú tienes fe en el Señor, tomas precauciones, pero crees que estás en las manos poderosas del Señor, porque así es. Y la victoria sobre el temor se vence solamente a través de la gracia salvadora en Cristo Jesús. Por eso la gracia salvadora, hermano, nos santifica, nos transforma y nos edifica como un cuerpo en Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros, hermanos, podamos tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Vivir la vida cristiana. Yo siempre hago esta pregunta: ¿es difícil? ¿Es difícil obedecer a Dios? Seamos honestos, sí es difícil, pero no imposible. Por eso siempre menciono en Lucas 1:37, nos dice: nada es imposible para Dios si ponemos nuestra confianza en el Señor. Por eso, hermano, yo te invito en este día a que puedas poder tener poder sobre el temor a través de Cristo Jesús. Esa es una de mis primeras invitaciones que yo te hago en este día, que puedas tener a través del Señor, vencer el temor en Cristo. Por eso el Señor, hermano, el Señor dice en el libro de Romanos capítulo 5,
versículo 8 al 11, dice: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Y he visto y he oído, hermanos, que hay una diferencia entre la tribulación, la gran tribulación y la ira de Dios. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que el Señor, vamos a ser salvos de la ira de Dios, pero que tenemos que estar en Cristo Jesús. Hemos sido reconciliados con Dios, éramos enemigos de Dios, pero a través de la muerte, la cruz del Calvario y de la resurrección del Señor, hemos sido justificados. Es decir, justificado quiere decir que nos presentó justo delante del Padre, nos quitó la culpa a través de su muerte. Por eso mi invitación es tomar el poder sobre el temor a través de la presencia de Cristo Jesús en tu vida y hacerlo realmente gobernante de tu vida. No nada más que sea nuestro Salvador, sino que el Señor Jesús sea nuestro Señor, nuestro guiador, nuestro dador, que nos edifica, nos transforma, nos santifica. Por eso mi invitación en este día es, hermano, vencer el temor, tomar el poder sobre el temor a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, hermano, esa es mi invitación. Y también la palabra de Dios en el libro de Romanos nos muestra otro poder, el poder sobre el pecado. El pecado es muerte, mas Cristo es vida eterna. El poder sobre el pecado. Si hay algo que nos puede llevar a reflexionar es de qué nos tenemos que arrepentir. Hay muchas cosas de las cuales nos podemos arrepentir. Pero si tú en tu vida no tienes a Cristo Jesús, lo puedes tener a través del poder sobre el pecado que Cristo tiene en la vida de las personas. El libro de Romanos, capítulo 6, versículo 14 dice: porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Y el Señor dice: todo lo que tú recibes es por misericordia, es por gracia. No es porque merezcamos ser justificados por el Señor, no es porque merezcamos ser santificados por el Señor, no es porque merezcamos ser transformados por el Señor, es solamente por su gracia redentora. Y por eso el Señor dice: tienes que tomar autoridad, poder sobre el pecado, lo que te aleja de Dios. Y el Señor, a través de su muerte expiatoria en la cruz del Calvario, a través de su resurrección, a través de su sangre preciosa, nos da poder sobre el pecado. Porque Jesús es la fuente de poder. La fuente de poder es Cristo Jesús. Yo no sé cuántas veces se te ha averiado la batería de tu carro. A mí varias veces. Y no me agrada y no me gusta, pero es algo que al darle y querer arrancar, no arranca, porque no hay un poder que haga que el motor y todos los circuitos y todo se eche a funcionar. Si tú no tienes el poder, la fuente de poder que es Cristo Jesús en tu vida, quizás algún día vas a andar apagado, otro día medio apagado, otro día muy entusiasmado, pero por eso necesitamos a Cristo Jesús en nuestras vidas, porque ese Cristo es la fuente de poder que nos ayuda a vencer el pecado. Es la fuerza que nos ayuda a poder abrir nuestro corazón en Cristo Jesús. Este poder es el mismo Cristo en nuestras propias vidas. Por eso Él murió, resucitó y ascendió para darnos vida y para poder darnos poder sobre el pecado.
Y lo podemos vencer el pecado, podemos vencer eso que nos aleja de Dios. No es solamente confiar en nosotros, es confiar en Cristo Jesús. Es decir, Señor, yo no puedo. Hay algo en mi vida que me falta y ese es Cristo Jesús. O quizás tengas a Cristo en tu vida, pero dices, necesito una relación más profunda con el Señor. Y ese es Cristo Jesús. Porque Dios, hermano, Dios nos da salvación, Dios nos da libre forma de que nosotros podamos decir, Señor, en ti soy libre, ya no estoy encadenado a algo. Y es por eso, hermano, importante que podamos ver y podamos entender que Dios es el iniciador de nuestra propia salvación, de que Él entregó a su Hijo para podernos salvar de la ira y que podamos tener poder sobre el pecado. Por eso, hermanos, podemos entender que la salvación solamente viene de Jesús, viene a través de su gracia, viene a través de su misericordia. No merecemos nada, mas sin embargo, Cristo, leíamos en el libro de Romanos, aún siendo pecadores, Él murió por nosotros. Así que la condición que el Señor quiere es que tengas un corazón dispuesto a seguir edificando tu vida en Cristo Jesús. Y si no tienes a Cristo Jesús en tu vida, Él te invita a que formes parte de la familia de Cristo Jesús a través de todo el mundo. Por eso, también otra cosa que podemos ver en el libro de Romanos es el poder sobre la injusticia. Es decir, en el libro de Romanos capítulo 3, versículo 21, dice lo siguiente: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Es decir, nuestra vida no era justa delante de Dios, pero al acercarnos a Cristo, al buscar a Cristo, nuestra vida es justificada, porque Él nos justifica. Dios es justo. Yo he escuchado muchas veces y he escuchado de personas que dicen cuando pasa algo, y quizás yo también en alguna ocasión lo pude haber dicho, cuando pasa algo desagradable en nuestras vidas y decimos, ¿por qué me pasa esto? La vida es injusta. Sí, la vida es injusta, mas Cristo Jesús es justo. Él es justicia. Y podemos tener poder sobre la injusticia. Podemos tener poder sobre las situaciones que quizás no nos agraden. Porque a través de Cristo podemos ver que Él es bueno, Él es justo. Él es nuestro protector, Él es nuestro dador, Él es nuestra salvación. Y todo lo recibimos por gracia en Cristo Jesús. Y este poder nos justifica delante de Dios. Es decir, Jesús nos presenta delante del Padre como justificados, como decir, Él no es culpable. Qué lindo es eso, qué hermoso es eso. Imagínate que tú tienes una deuda económica con el banco, con algún almacén comercial, y de repente alguien toca tu puerta y te dice, ¿cuánto le debes al banco o a tal almacén? Y tú dices la cantidad. Y él te dice, a ver, préstame lo que debes. Y tú le das la factura o el recibo, lo que sea. Y él delante de ti lo rompe, lo quema y lo tira ya. Dijo, ya no te preocupes, yo voy a pagar por ti. Yo creo que cualquier persona se sintiera alegre. Lo primero que le diré a aquella persona es, ¿cierto? Gracias. ¿De veras lo vas a hacer? Sí, ahorita vengo. Y va esta persona, va, paga y te dice, mira, aquí está el recibo, ya pagué, ya no te preocupes, ya pagué por ti. Delante de lo que le debías, eras injusto porque no pagabas. Pero una vez que ya pagaste, ahora ya eres justificado. Y Cristo hizo por nosotros que Él pagara el precio.
Dios mandó a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Él nos justificó, Él pagó lo que nosotros debemos de haber pagado, y esto lo recibimos por la fe salvadora y por la gracia en Cristo Jesús. Por eso podemos ser justificados y podemos tener poder sobre la injusticia. Por eso la gracia y la justicia de Dios, hermano, está disponible, amigo, amiga, hermano, hermana. Está disponible la gracia y la justicia de Dios. Y Él es la base del cristiano. Y todo lo recibimos por gracia. Todo lo recibimos por gracia. Y hay en la vida cristiana, hay disciplinas espirituales que debemos de hacer. Leer la palabra, orar, ayunar, congregarse, dar nuestro tiempo, nuestros talentos y nuestros tesoros a la iglesia o al ministerio al cual pertenezcamos. Son disciplinas espirituales que debemos de hacer y que debemos de fomentar y que debemos de seguir haciendo. Pero todo lo que tú y yo recibimos por parte del Señor solamente por su misericordia y por su gracia. Y he oído a muchas personas que dicen: mira, yo tengo éxito ministerial, o mi iglesia está muy grande porque yo hago esto, yo hago aquello, yo me esfuerzo, yo oro 5 horas, me leo 5 capítulos al día. Y todo eso está bien, no lo dejes de hacer. Pero ¿sabes por qué? Pasa lo que pasa, no es por nuestro esfuerzo humano, es solamente por gracia y por misericordia, porque el crecimiento solamente, dice el libro de Corintios, lo da Dios. Unos siembran, otros riegan, pero el crecimiento lo da Dios. Y no nada más el crecimiento en número de una congregación, sino el crecimiento también espiritual y el crecimiento en la propia persona. Como discípulos de Cristo, también nosotros crecemos a través de Cristo Jesús. Por eso es importante que nosotros podamos entender que realmente solamente es por la gracia y la misericordia de Dios que vamos a ser salvos de la ira. Podemos tener poder sobre el temor, podemos tener poder sobre el pecado, podemos tener poder sobre la injusticia, porque Cristo es nuestro dador, es el centro de nuestra vida. En una ocasión, dice una historia que estaba un hombre sentado en un camino y estaba triste, estaba fuera de las puertas de un castillo. Este hombre quería tener una petición delante del rey. Era una persona de pocos recursos, y cada vez que iba con los guardias ahí el castillo, había guardias en los portones y le decían: ¿qué ocupas? ¿Qué deseas? Quiero ir con el rey, porque necesito entregarle esto, darle esta petición. Y lo rechazaban y lo sacan: no, ven mañana, no está disponible, no da audiencias, en fin, miles de cosas le decían. Y este hombre insistía, hasta que un día pues insistió, y igual lo rechazaron, y se sentó a la vereda del camino y estaba triste porque ya tenía varios días tratando de entrevistarse con el rey. Estaba triste, estaba llorando, y en una ocasión vio que una persona iba caminando, un joven iba caminando, y pues él lo vio pasar. Iba este joven bien vestido, con ropajes reales, y entonces este joven se acercó y le dijo a la persona que estaba en la vereda del camino, al hombre que había intentado entrevistarse con el rey, que por qué lloraba, porque estaba triste. Pues le dijo: porque quiero entrevistarme con el rey y los guardias no permiten que yo vaya con el rey. Le dijo: párate, ven, sígueme. Dijo: ¿para qué o qué? Sígueme. Y entonces él caminó atrás del joven, y cuando el joven iba caminando sobre los portones del castillo, dijo: bueno, pues aquí nos van a rechazar, dijo este hombre. Pero para su sorpresa vio que este joven iba caminando y vio cómo las puertas del castillo se iban abriendo y todos los guardias le iban haciendo caravanas a este joven, y él iba atrás y él pudo también pasar. Y llegó delante del rey
Y dijo, ¿cómo es posible? ¿Por qué? ¿Por qué puede pasar? Le dijo este joven, es que yo soy el hijo del rey y por eso te dejan llegar hasta el trono. Y Cristo Jesús, el Hijo de Dios, el que murió por nosotros, nos da entrada al trono celestial a través de su muerte. Dios envió a su Hijo y podemos tener salvación y podemos tener poder sobre el temor, poder sobre el pecado, poder sobre la injusticia a través de Cristo Jesús. A través de Cristo podemos entrar a la salvación que nos ofrece. A través del Hijo de Dios podemos entrar al trono celestial. Y es por eso mi invitación esta tarde que yo te hago amiga o amigo. Si tú no tienes a Cristo Jesús en tu vida, simple y sencillamente dile, Cristo, ven a mi vida, gobierna mi vida, entra a mi corazón, quiero entrar al trono, quiero tener la garantía de una vida eterna a través de tu Hijo, Cristo Jesús. Y mi hermano, mi hermana, si tú tienes a Cristo en tu corazón, si tú en una ocasión hiciste tu oración de fe, yo te invito a entrar más en intimidad con el Señor Jesús. Es por eso que a través de Cristo, hermano, nosotros a través de su gracia redentora, a través de su muerte, a través de su resurrección y a través de la sangre poderosa de Cristo, podemos entrar a la vida eterna. Por eso yo te invito que en este día podamos hacer una oración y decir, Padre, gracias, porque a través de tu muerte me justificaste. Señor Jesús, hoy quiero formar parte de tu familia. Te acepto como mi único y suficiente Salvador. Espíritu Santo, ven a mi corazón. Me arrepiento de todos los pecados que he hecho, de toda la maldad que he hecho. Y vengo delante de ti y te digo, Padre eterno, Cristo Jesús, perdóname y acéptame como tu Hijo. Si tú esta pequeña oración la hiciste, yo te invito a que si puedes escribirnos, está un correo electrónico, o si tú vives en alguna otra parte, te acerques a una iglesia cristiana evangélica donde se predique la sana doctrina, lee tu Biblia y busca compañerismo cristiano. Y mi invitación, por otro lado, a los hermanos, a las hermanas, es que si tú tienes a Cristo, busca alguna manera de poder seguir a que tu vida siga siendo edificada y transformada por medio de Cristo Jesús. Doy gracias a Dios porque pude compartirles en este día cómo podemos nosotros tomar el poder disponible que Cristo nos da y poder decirle, poner nuestra confianza en Cristo Jesús en estos tiempos que estamos pasando. Hay poder en Cristo, Cristo es bueno y Cristo es nuestro Salvador y nuestro protector. Señor, damos gracias en este día por las personas que nos pueden estar oyendo, Señor, y yo te doy gracias porque me diste la oportunidad de poder compartir. Bendigo a las familias, bendigo a los niños, los jóvenes, bendigo a los varones, bendigo a las mujeres, bendigo a todas las personas que de alguna manera puedan estar escuchando y viendo este video. Te damos gracias, Señor Jesús, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor. Amén y amén. Gracias, mi hermano, mi hermana. Gracias, mi amigo, mi amiga. Dios te bendiga. Sigue adelante y busca verdaderamente a Cristo Jesús. Muchas gracias. Dios te bendiga.